Mi papá no me daba mucho dinero a mí para gastar. A cambio de mis tíos, sí le daban bastante dinero a mis primos. Entonces a mí me daban 10 pesos, a ellos les daban 50 o 100 pesos. Y yo veía cómo ellos compraban todo lo que quisieran, ¿no? Mientras que yo decía, bueno, es que si yo trato de comprar lo que ellos compran, pues se me va a acabar el dinero muy rápido. Mejor gasto poquito y guardo y voy juntando para cuando yo quiera comprarme algo más, yo ya tenga mi dinero. Cuéntame algo de ti que nadie sabe, que no lo has compartido y que lo superaste tú solo. Pues fue cuando, por una serie de malas decisiones, la relación con mis papás iba mal, empecé a experimentar problemas de salud, me corrieron del trabajo. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía ya un hogar porque me corrieron de mi casa. En ese momento, yo que nunca había experimentado una carencia tan grande, tuve que irme a dormir con hambre en el estómago. Bienvenidos a Conexiones, tu camino al éxito. Hoy estoy súper emocionada porque tengo un invitado muy especial. En este episodio no vamos a hablar de cuánto dinero tienes. Vamos a hablar de por qué no tienes dinero. Quédate con nosotros, dale clic en la campanita y suscríbete. Hoy te voy a presentar a una persona que tomó la decisión de estar aquí para compartirte algo muy importante. Así que, amigo, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio, tu espacio. Gracias, Josué. Y eres un experto en hacer dinero. Aquí está, él es autor, es coach, es mentor y lo puedes contratar para que te diga cómo hacer crecer tu dinero. Bienvenido, amigo. Platícanos. Muchas gracias, Marit. Primero que nada, gracias por permitirme estar aquí contigo, con tu audiencia. Y efectivamente, pues vamos a hablar acerca de cómo crece el dinero. Eso, me encantó el tema, ¿sabes? Porque la mayoría de las mujeres no, borren eso. La mayoría de las personas se quejan de que no hay dinero. Y en mi percepción, yo pienso que sí hay mucho, y se sigue haciendo. ¿Tú qué piensas al respecto? Definitivamente, una de las frases que más me gusta en mi libro es la que dice que hacer dinero es la cosa más fácil del mundo. Y efectivamente, hay dinero de sobra. El otro día estaba haciendo como el ejercicio de cuánto dinero, si repartiéramos todo el dinero en circulación entre toda la población del mundo, nos tocaría de varios miles de dólares a cada quien. Por lo tanto, hay mucho más dinero que personas en el mundo y es muy fácil ya en este tiempo hacer dinero. Entonces, efectivamente, ¿por qué muchas personas carecen de dinero? Esa es la pregunta. Ok. A ver, amigo, repite la estadística. Si repartimos el dinero que hay en el mundo, ¿cuánto me tocaría? Pues varios miles de dólares a cada quien, ¿no? Ya no me acuerdo de la cifra exacta, Pero en pero menos de 5 años, el dinero regresaría a las personas que lo tienen actualmente. Porque las personas que hacen dinero son aquellas que han transformado su mentalidad. Y justo hoy queremos hablar de quién es Josué. ¿Quién es Josué Mejía? ¿Cómo transformó su vida Josué? ¿Qué fue lo que tuvo que vivir? ¿Viviste escasez o viviste alguna limitante como para que hoy seas eh, tengas este tipo de libro, perdón, y que sepas que el dinero se hace así de fácil, que crece así de fácil? ¿Quién fue Josué? Cuéntanos. pues mira, mi historia no es una historia que haya empezado en la carencia realmente, sino que nos fue bien, o sea, vengo de una familia de clase media y nunca nos faltó nada en la casa, siempre teníamos nuestras tres comidas, salíamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sí veía una dualidad, porque de pronto en mi familia, por ejemplo, mis dos abuelitas, una de ellas era muy abundante, que era en la casa donde vivíamos, ¿no? Tenía varios guisados para la comida y todas estas cosas. Y la otra tenía muy poco. O sea, de hecho que hasta nos daba la mitad de una servilleta a la hora de la comida. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en una casa haya mucha abundancia, mientras en la otra, pues hay poco en realidad? Entonces, esto siempre me causó como extrañeza, ¿no? Y yo quería justamente ahorrar
y tener mi dinero para evitar llegar a esos extremos. Conforme fueron pasando los años, mi papá se quedó sin trabajo, se tuvo que ir a Estados Unidos, pero no aguantó y luego regresó. Entonces, pues nos empezó a ir mal, realmente empezamos a experimentar carencias en ese momento. Pero yo tenía bastantes ahorros. Yo era alguien muy administrado. Desde que iba en la secundaria agarré un blog y ponía todos los gastos todos los días, cuánto entraba, cuánto salía y cuánto iba quedando y cómo iba creciendo ese dinero. Ingresos y egresos. Así es. ¿Pero dónde lo aprendiste? ¿Por qué comenzaste a ahorrar? Pues yo creo que no lo sé, Hablas de la secundaria. claro. Fíjate, yo creo que tiene mucho que ver con que mi papá, aunque al principio teníamos bastante dinero, no me daba mucho dinero a mí para gastar. A cambio de mis tíos, sí le daban bastante dinero a mis primos. Entonces a mí me daban 10 pesos, a ellos les daban 50 o 100 pesos. Y yo veía cómo ellos compraban todo lo que quisieran, ¿no? Mientras que yo decía, bueno, es que si yo trato de comprar lo que ellos compran, pues se me va a acabar el dinero muy rápido. Entonces yo decía, no, mejor gasto poquito y guardo y voy juntando para cuando yo quiera comprarme algo más, yo ya tenga mi dinero. Entonces, Ok. esa era como la diferencia que yo veía entre mis primos y yo. Yo decía, no, pues yo necesito juntar para poder gastar como ellos gastan. Oye, ¿y tus primos siguen gastando igual? Qué bueno. Ok. Sí, o sea, a mí me decían, porque yo me gusta mucho las matemáticas y la geometría y todas estas cosas. Entonces tenía cuadernos donde armábamos figuras geométricas. Entonces yo armaba cubos de diferentes tamaños y ahí yo iba guardando mi dinero. Y entonces me decían de pronto mis primos, es que tú eres el primo rico de la familia. O sea, le digo, pero yo no sé por qué, si a mí me dan poco dinero y a ustedes les dan mucho dinero, porque al final yo soy el que tengo más dinero y ustedes no tienen nada. Entonces, esa era la diferencia. Entonces, ya cuando nos empieza a ir ya no tan bien, yo les empecé a prestar dinero a mis papás para que ellos solventaran ciertos gastos. Y siempre me pareció como extraño, ¿no? Decir, por qué la gente tiene tan poco dinero? Si es tan fácil como de, te llega algo de dinero, gastas un poco de esto y lo demás lo vas guardando. Entonces, esa era como lo que yo sentía. Y entonces, conforme fueron pasando los años, yo seguí con esta misma disciplina financiera. Sin embargo, las emociones empezaron a jugar en contra de esa disciplina financiera. Porque desde que yo era niño y que les prestaba a mis papás, ya cuando fui adulto y empecé a ganar mi propio dinero, igual ellos seguían con problemas de dinero y de pronto acudían a mí para que los rescatara. Pero fue tanta pues como mi necesidad de darles más dinero a ellos, que de pronto me empezaron a pedir más y más y más, hasta que llegó un punto donde la deuda era tan grande que ya ni siquiera yo podía solventarla. Y entonces ahí me di cuenta que no basta solamente con el conocimiento técnico del dinero y con ser disciplinado, sino también ser consciente de las emociones que nos llevan a soltar el dinero. No entendí la deuda. Tú les prestabas a tus papás, ellos adquirieron una deuda contigo. Así es. ¿Tú adquiriste alguna deuda aparte? No. Sí, Adquiriste una deuda para poder seguir solventando los gastos de tus papás. así es. ¿A qué edad? Esto fue cuando tenía como 26 años más o menos. Sí, o sea, por eso te digo que las emociones van nublando tu pensamiento. Porque yo tenía mis finanzas muy en orden. Pero de pronto llega mi papá y me dice, oye, necesito hacer unos arreglos de la casa, préstame dinero. Y se lo prestaba. Luego me lo pagaba. Pero después me decía, bueno, vuelve a prestar una cantidad mayor. Y se la prestaba y me la devolvía. Y así fueron varias ocasiones hasta que me pidió una cantidad que yo no le podía prestar de mi dinero así libremente. Le dije, no, ya no puedo prestarte esa cantidad de dinero. Y me dijo, pues pide un préstamo al banco. Y entonces de ahí me prestas y ya luego yo te lo pago. Y al principio me pagaba. Hasta que un día me dijo, oye, no te voy a poder pagar, entonces ¿por qué no sacas dinero de la tarjeta de crédito
Y entonces con esa pagas el préstamo y luego yo te pago la tarjeta y el préstamo. Pero eso se fue haciendo una bolita de nieve. O sea, cada vez era como Wow. de, ya no me daban nada de dinero y todos los préstamos los pagué de otros créditos hasta que eso se volvió inmanejable. Tapabas un pozo y destapabas otro, Así ¿sí? es. Y así te llenaste de deudas. Sí. Wow. ¿Cuánto dinero debías? Pues se llegaron a deber como más de 600,000 pesos. ¿Qué hiciste para pagarlos? Pues yo tuve que empezar un negocio aparte del trabajo que tenía, porque prácticamente la totalidad de los créditos absorbían toda la nómina que a mí me caía del banco. Entonces yo decía, bueno, si no tengo dinero yo para vivir, pues cómo vamos a seguir con todo esto. Entonces yo tuve que empezar otro negocio, que empezar a aprender otras habilidades. Yo soy ingeniero químico de profesión, pero me empecé a profesionalizar en el mundo de las ventas para poder vender productos. Yo estuve también en una red de mercadeo. Wow. Entonces empecé en la red de mercadeo, empecé a aprender de liderazgo, de ventas, de manejo de equipos, para poder tener dinero para mí. O sea, no solamente estar pagando ya los préstamos, sino ya poder yo generar también más dinero. Un problema te llevó a construir una oportunidad. Así es. Creaste una forma de poder solventar esos créditos que tenías. Ok. ¿Y cuánto tiempo te llevó pagar ese dinero? Pues fue como un par de años. O sea, un par de años que no podía gastar absolutamente nada. De hecho, lo cuento en mi libro, ¿no? Y no fue una vez, fueron un par de veces que un año o más de un año que me tardé en solventar todos esos créditos para poder como empezar otra vez desde cero. En tu libro hablas del caos, caos de adolescente. ¿Esto habla de qué? ¿Secundaria, preparatoria? Sí, pues de la etapa de Ajá. la adolescencia. El libro se llama ¿Cómo crece el dinero? Porque hago una analogía. Nosotros cuando empezamos a vivir en el mundo, no usamos dinero cuando somos bebés. El dinero llega en un punto de nuestra vida. Entonces el dinero se convierte como en dinero niño cuando llega y empezamos a gastar como niños. Como un juguete. Así es. Y entonces, cuando nos volvemos adolescentes, entre los 12 años hasta como los 20, el dinero también se vuelve adolescente con nosotros. Pero cuando somos adolescentes, nuestra personalidad está en caos. A ver, no, repite eso, por favor, porque no queda claro. A ver, tú eres adolescente, te llega el dinero y el dinero se vuelve Adolescente, adolescente. ¿Por así qué? es. Porque el dinero refleja nuestra personalidad. Ok, sí, me has sentido, refleja tu personalidad. ¿Ah? En la adolescencia se está formando la personalidad. Y esto nos lleva a que tengamos un vaivén de emociones muy fuerte. Cuando nosotros de pronto, en un día, si nos acordamos cuando éramos adolescentes, podíamos pasar por todas las emociones, por cualquier cosa, ¿no? De pronto recibías una buena noticia y te ponías muy feliz, pero de pronto te dejaba de hablar fulanito de tal y te ponías súper triste, ¿no? O ya te estabas peleando con alguien. Entonces, esta personalidad caótica, nosotros la desarrollamos y se la pasamos a nuestro dinero. Porque además el dinero es un medio que nos ayuda a cumplir todos los caprichos que tenemos en esa etapa de adolescente. Ajá, ¿Quién puede gastar más? ¿Quién puede como desafiar más la autoridad? ¿Quién puede crear más conexiones gracias al dinero? ok, Y entonces los dos, o sea, nosotros somos adolescentes y el dinero es adolescente también y por eso está en caos. ok. En la adolescencia, del caos de la adolescencia a la madurez financiera, ¿sabes? Pues yo ya no soy adolescente, ¿verdad? Pero conozco mucha gente de mi edad que sigue viviendo en caos. Conozco personas, igual tú, que están peleadas con el dinero. ¿No te ha pasado que te pagan algo, un curso, una mentoría, y el dinero está hecho bolita, está hecho churro, está todo arrugado, está todo chueco, unos encontrados, otros revueltos? ¿Qué te dice en tu analogía?
que las personas traten el dinero de esa forma? Pues que ese es un reflejo de cómo están ellas por dentro, finalmente. Una de las conceptos que yo le digo a mis alumnos, que el primero es que deben saber que el dinero es orden. Si el Ok. dinero está ordenado, pues si está bien planchadito y hasta por denominación, eso quiere decir que tienes orden con él y que vas a tener mucho más. Pero si el dinero está en caos, normalmente no tienes o no disfrutas el dinero que tienes. Así es. Fíjate que hay un libro que se llama Dinero Feliz. Me encanta ese libro porque te enseña a reconciliarte con el dinero también. Por eso cuando leí tu título te dije, déjalo pongo aquí porque este es el que sigue. Amo, yo no sé quién diga que no, en la audiencia yo amo el dinero. Yo también. Porque con dinero, amigo, se soluciona casi todo, ¿sí? A lo mejor un 2% de las cosas no se solucionan con dinero, pero si lo tienes con anticipación se pueden prevenir. La gente dice que el dinero no es la vida, pero sin dinero, ¿cómo vives la vida? Sí, claro. ¿Sí? La gente dice a muchas personas que el dinero no te compra la salud. ¿Y qué crees, amigo? Ya la seguridad pública o ¿cómo se llama esto de seguridad social Ujú. que te dan? eh, Te la dan de acuerdo a las necesidades que tiene un humano, una persona, ¿sí? Entonces, aparte, no es gratuita. No, claro. Tiene un coro, pues si no, pregúntenle a los empresarios. Los empleados, las personas que trabajan para alguien en una empresa, piensan que la seguridad social es gratuita, no es cierto. Pregúntenle a los empresarios, ¿sí? Entonces, y no es de calidad. Me atrevo a asegurarlo porque lo viví en familias, en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos. O sea, de verdad tengo la experiencia para asegurar eso. No digo que todos los médicos no sean éticos y buenos y profesionales, pero al final es una dependencia de gobierno y le venden tiempo, ¿sí? Entonces, sin dinero, amigo, ¿cómo pagas una cirugía? ¿Cómo compras el medicamento? Porque a veces en la seguridad social tampoco te lo dan, Sí, porque claro. no hay, está agotado, no lo han surtido, no lo tenemos, ¿sí? Y lo tienen que comprar. Pero resulta que hay medicamentos que superan el valor de un sueldo mínimo. Y yo te escucho a ti que hiciste un negocio alterno para poder cubrir una deuda. Y entonces de tener un trabajo convencional para lo que se preparan las personas que nacen, estudian, se titulan y se van a un trabajo, ¿verdad? De empleados. Y compran una casa, dijeron ayer por ahí. Y ya, y viven felices para siempre. No, en realidad, si tú quieres lograr grandes cosas, porque a veces un medicamento para que tu salud, para recuperar tu salud es más, tiene un valor más alto que el de un sueldo mínimo. ¿Qué hay que hacer, Josué? ¿Qué hay que hacer? Dinero, ¿verdad? Claro. ¿Cómo la gente, Josué, contigo, con tu método, con tu analogía, hace dinero? Pues Toda mira. esta reflexión para que nos digas cómo hacer dinero. Sí, claro. Es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de las emociones que tenemos con el dinero. Por eso hice así el libro, o sea, explicando cómo están primero las heridas de la infancia que desarrollamos entre los 0 y los 7 años, nos dejan cierta patrón, que este se exacerba en la etapa adolescente. Pero, como bien lo dijiste, aunque ya dejamos de ser adolescentes, seguimos teniendo un caos financiero, porque el dinero no se vuelve adulto, el dinero se queda adolescente. Y entonces es el que está quitándonos el dinero del bolsillo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a sanar esas heridas, empezar a ver de dónde vienen los gastos de vacíos emocionales y trabajar en nuestra emocionalidad. ¿Cómo sanas las heridas? Hay varios permisos sanadores de cada herida. Por ejemplo, si hablamos de la herida
Hablemos de una herida muy común en las personas, que es la herida de abandono. Cuando las personas sufren de la herida de abandono, de pronto empiezan a crear conexiones a través del dinero. Hacer que la gente se quede con ellos porque está en deuda con ellos. Y porque les dan regalos, porque les solucionan sus problemas financieros, porque ven que los otros no saben bien qué hacer con el dinero y entonces le dan más dinero. Crean conexiones a partir del dinero. ¿Ah? Es ese vacío emocional de la conexión. Por lo tanto, las personas que sufren la herida de abandono tienen primero que darse permiso para resolver sus propias necesidades antes que a los de los demás. Empezar a poner límites a los otros y no querer mantener relaciones a través del dinero. Entonces, cuando te das ese permiso sanador de decir, yo voy a ver por mí primero y voy a establecer límites sanos con todas las demás personas, empezamos a sanar la herida de abandono. Y entonces el patrón de gasto ya no se va en, necesito resolverle a todos primero, porque luego yo me quedo sin nada. Entonces, si yo ya sé cómo cubrir primero mis necesidades, cómo estar bien yo y saber decir que no, ahí empieza. A ver, para que quede claro, entonces, la herida de abandono, sus manifestaciones, cómo detectar que tienes una herida de abandono, es cuando estás dependiendo del dinero. Con el dinero cubres necesidades, no voy a estar, pero te doy un regalo. Me voy de fiesta, pero tú puedes comprarte algo. Eh, en el caso de los hombres que se van de fiesta y dejan a las mujeres, sí, no es cierto. Pero bueno, la herida de abandono es un ancla al dinero y el dinero te viene a calmar. ¿Qué pasa con la persona que lo recibe? O sea, yo lo doy. Yo tengo una herida de abandono, yo doy ese dinero y estoy cubriendo ese vacío con dinero, con regalos, con algo tangible. ¿Qué pasa con las personas que lo reciben? ¿Qué herida están? ¿También la de abandono al También recibir el es un dinero? reflejo, claro, porque otra de las manifestaciones, o sea, una es cuando uno da de más y la otra es que uno es dependiente financiero del otro. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas, de mujeres en este caso, que eran dependientes totalmente del marido y cuando el marido se muere ellas ni siquiera tenían una cuenta bancaria a su nombre? Todo el dinero lo manejaba el hombre. Entonces, tanto yo me quiero hacer cargo de todas las necesidades de los otros para que me quieran, como si yo dejo que otros se hagan cargo de mi dinero, porque yo no me siento capaz de manejarlo yo. Esas son dos caras de la herida de abandono. Entonces, tanto está abandonado el que provee como el que recibe. No, pues sí es un verdadero caos. Imagínate una pareja ambos con herida de abandono. Sí, sí, sí. O sea, normalmente no logras generar y mantener la riqueza. Ok. ¿Tú crees que las heridas, yo sé y estoy consciente de esto y estoy convencida de que nadie construye un futuro financiero o nadie construye un riqueza si no sana sus heridas? ¿Sí? Nadie construye sobre heridas no sanadas. Pero Josué, para poder invitar a la audiencia y decirles que hagan conciencia, que si conocen a alguien que lo detecten, que está anclado emocionalmente al dinero y que hay algo que debe de sanar, ¿qué deben hacer? ¿Cómo yo le digo a alguien que sé que es dependiente, que la veo por las manifestaciones o lo que tú nos estás diciendo ahora, que así se manifiesta? Bueno, pues pueden recomendarle el libro, claro. Ahí vienen como todas las señales que cada una de las heridas nos está dando, ¿no? Ciertamente, si nosotros no tenemos suficiente dinero o la relación que tenemos con el dinero es muy mala, seguro que hay una herida detrás. Entonces, yo lo que hago cuando toca hacer conciencia es, a ver, ¿a dónde se está yendo tu dinero? ¿Sí?
en qué se te está escapando? Porque las personas no son conscientes de ello. Las personas dicen, "Ay, así como llega, se va". Bueno, sí, pero ¿a dónde se va? Y si no sabes a dónde se va, pues está cañón saber cómo ponerlo en orden. Entonces se va en tratar de generar más conexiones, en tratar de obtener el reconocimiento de los demás, en pertenecer a ciertos grupos. Esos son los tres vacíos emocionales que yo identifico en el libro: pertenencia, conexión y reconocimiento, que cada una de las personas debe empezar a ver en sus propias finanzas. O sea, yo digo, ve tus estados de cuenta y a qué le estás dando prioridad con el dinero. Y de ahí ya lo conecto a un vacío emocional, y ese vacío emocional tiene un origen en alguna de las 5 heridas de la infancia. Me hace sentido. Así que si tú quieres saber qué te mantiene en la escasez, conéctate con nosotros, comparte este episodio porque seguramente a más personas les va a ser de utilidad. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Josué para que puedas contactarlo y también puedas solicitar alguna asesoría con él. ¿Por qué vives en la escasez si en el mundo hay muchísimo dinero? ¿Por qué estás peleado con el dinero? ¿Por qué tú no tienes el dinero? ¿Por qué no viajas? ¿Por qué no tienes una gran casa, la casa de tus sueños? ¿Por qué no tienes autos? ¿Por qué no haces todo aquello que tú quieres hacer y generar, construir? Pues porque no lo has decidido, pero sobre todo porque te falta esa formación, esa información. Así que te invitamos a que busques más información sobre la necesidad que tú debes de cubrir. Y bueno, amigo, cuéntame tú cómo superaste esa herida, porque tú tenías un ancla, Sí, claro. ¿sí? Yo empecé a, justo, tomé varios diplomados de inteligencia emocional con el fin de autoconocerme más. Y entonces yo me fui dando cuenta cómo manifestaba esta herida, que en mi caso la herida más grande era la de la traición. Yo estaba esperando ser reconocido por mis figuras de autoridad, en este caso por mis padres, de que yo era suficiente, de que era capaz, y por lo tanto me compré el complejo de Superman, y entonces yo empezaba a controlar a la gente a través del dinero. Cuando yo me di cuenta de ese patrón, o sea, decir, claro, yo me estoy ganando su respeto a través del dinero y de cierta manera influir en lo que ellos hacen. Entonces yo dije, tengo que empezar a fluir. Una persona que sufre de la herida de traición es muy controladora. Y yo era controlador al extremo, Wow. increíblemente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de ese patrón, yo empiezo a fluir, a empezar a confiar, ¿no? Que no todos me van a traicionar. Y de esta manera, fue un trabajo de muchos años. O sea, mucha introspección, muchos años que me llevaron ya a hacer que esa herida se convirtiera en una cicatriz y entonces ya empezar a relacionarme diferente con las demás personas y por lo tanto dejar de tratar de salvar y controlar a todo. Dejarlos también vivir su historia, ¿sí? Tus papás, ahora te llevas bien con ellos, están bien. Sí, 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 sí. Eh, Sanaste la herida de traición y de que no hubo ese reconocimiento o ya lo hubo. Fíjate que es bien chistoso porque uno piensa que haciendo ciertas cosas va a obtener uno el reconocimiento. Entonces yo me gradué de ingeniero, y un gran hijo, según yo, claro. Eh, y no lo obtenía. Pero recuerdo muy bien cuando yo empiezo a seguir mis pasiones, a crear mis negocios, cuando hice el libro, que una de mis vocaciones es ser escritor. Entonces yo hice el libro, hice la presentación del libro y ahí estaban mis papás. Nunca los había visto tan felices y tan orgullosos de mí, ¿no? Entonces yo pensé que era por un lado y resulta que ellos solo querían verme feliz. Guau. Y a partir de ahí nuestra relación ha mejorado muchísimo. Justo los fui a ver hace un par de semanas y fue increíble. O sea, porque cuando tú te conoces y empiezas a sanar tú, sanas la relación con todas las personas que te rodean y con los Ok. que amas. Entonces, por eso es tan importante trabajar en eso, justo para dejar como de culparlos. O sea, yo veía a través de mi herida qué me habían hecho, cuando en realidad
lo que tenía que haber hecho es sanar yo para ver que ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer conmigo. Además de que el éxito y la abundancia vienen de nuestros padres. Entonces, qué padre que estás bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente meta en la vida? Pues lo que yo estoy haciendo es justo empezar a elevar más la conciencia financiera de las personas. O sea, gracias a lo que pasó con cómo crece el dinero, muchos padres me estaban diciendo que lo empiezan a compartir con sus hijos, que empiezan a hablar de dinero con ellos. Entonces, no es solo un impacto en las personas que lo leen, sino también en sus hijos. Y eso es súper importante. Podemos generar una nueva generación de personas que sean muy conscientes de qué hacen con su dinero y que esto tenga un impacto positivo en sus vidas y no terminen solo trabajando por dinero, sino que trabajen a partir de su pasión. Entonces, yo generé un taller donde hago una reprogramación financiera profunda, donde nos echamos un clavado a todo lo que tú traes, contexto, creencias, personalidad, heridas de la infancia, vemos cómo es esa programación y cómo la podemos cambiar a nuestro favor. Entonces, esa es mi misión de vida, el poder llevar este mensaje y que las personas entiendan su código del dinero, millones de personas. Wow, excelente propósito. Y es muy cierto, no solamente sanas o salvas a una persona, sino a toda una familia. Pero aquí, pues lo importante es llevar este mensaje, como ya lo dijiste, a millones y a millones más de personas. Si tú no quieres que tu vida siga siendo un desorden, si no quieres seguir peleado por con el dinero, si no quieres estar esperando que los milagros sucedan y te quieres poner en acción para que la información correcta llegue a tu vida, pues conéctate con nosotros, contacta a un mentor. Aquí tienes a Josué Mejía, que está listo para ayudarte a descubrir cuál es la herida que está deteniendo tu éxito, porque la abundancia es un estado natural del ser humano, un estado natural del ser humano. Yo me he descubierto muy abundante. Tengo también una metodología de cómo ir formando riqueza. Así que realmente estoy muy de acuerdo contigo y como ya lo dije, nadie construye sobre heridas no sanadas. Lo primero es saber qué es lo que está faltando en tu relación contigo misma, porque cuando tú sanas contigo, lo que te duele, lo que te pesa, todo lo demás se va como poniendo en su lugar y todo viene por añadidura, pero todo comienza contigo, todo comienza contigo. Así que, amigo, ¿estás enamorado? ¿Crees en el amor? ¿Tienes familia? Háblanos de ti. Sí, creo en el amor, vivo con mi pareja, hemos Wow. hecho una relación bastante bonita, pero justo, o sea, como lo acabas de decir, todo empieza con el amor propio. Cuando uno se ama a uno mismo y se acepta con todas tus luces, con todas tus sombras, es cuando puedes construir relaciones maravillosas tanto con la pareja como con los amigos, con la familia. Entonces, pues sí, es desarrollar primero el amor propio muy fuertemente y de ahí parte todo. Así es. Es una frase que yo también menciono en mi conferencia, amigo. La abundancia viene del amor propio. O sea, primero, ámate y todo lo demás llega por consecuencia, por añadidura. Así que dame 5 puntos que la gente va a aprender contigo en este libro. ¿Por qué sí tiene que comprar este libro? Bueno, primero porque va a entender exactamente cuál es la función del dinero en la vida de cada quien. O sea, ¿Cuál es la función del dinero en tu vida? correcto. Después, identificar qué herida de la infancia traes. ¿Qué herida de la infancia te detiene para que tu dinero crezca? Correcto. Después, saber qué vacíos emocionales han estado vaciando tu cuenta. De... ¿Quién vació tu cuenta? A ver, ¿cuáles son tus emociones? Después se llevan los permisos sanadores de cada herida. ¿Cómo vamos a poder sanarlas, cada una de ellas? Aprender a sanar tu herida una vez que la descubres. Y finalmente, cómo hacer una estrategia donde trabajamos en varias áreas de la vida para poder potencializar
tu uso del dinero. Estrategia para analizar áreas de tu vida. ¿Qué más? Potenciar tu uso del dinero. Y cómo potenciar el uso del dinero. Aquí lo tienes con Josué Mejía, cómo crece el dinero del caos adolescente a la madurez financiera. Compártenos, amigos, si tu vida el día de hoy fuera un libro, tu vida, ¿cómo se llamaría? Y no es este. Wow, esa pregunta no la veía venir. Mm, Yo creo que se llamaría agente de cambio. ¿Sí? Sí, yo siempre me he definido como alguien que cuando llega a la vida de alguien hay un antes y hay un después. Una transformación. Así es. Ok. Un parteaguas. ¿Dónde estás y a dónde vas? Ok. Agente de cambio. Muy bien. En una frase, ¿cómo te defines? Como un ser con recursos ilimitados y posibilidades infinitas. Ser con recursos ilimitados y posibilidades infinitas. ¿Sí? ¿Y tú cómo te defines? Así que esa frase es tan poderosa, amigo. ¿Sí? ¿Cuántos, a ver, déjame formulo bien esta pregunta y le quitan. A ver, no, es que eso, ya te lo dije, pero como que no, no entra, no entra, no entra. A ver, si yo te pregunto que en una frase me transmitas la convicción de que voy a generar dinero una vez que sane mis heridas, ¿cuál sería? Porque a veces no tenemos como todo el tiempo, ¿verdad? 45 minutos aquí para que chequen todo, pero si tú estás con una persona y en una frase, dime, o cómo me quedo yo convencida de que voy a sanar mis heridas y voy a generar dinero. Para mí, no para mí, para la audiencia. Lo primero es que cuando tenemos todas esas heridas, creamos una armadura para que nadie las pueda lastimar más. Y esa armadura no está permitiendo que veas toda la grandeza y toda la abundancia que ya están ahí. Por lo tanto, cuando empiezas a trabajar en tus heridas y quitas esta armadura, te vas a dar cuenta del ser tan extraordinario, tan abundante y tan poderoso que eres, y a partir de ahí puedes lograr todo lo que has soñado. ¿Cuál es el desafío más grande que te ha tocado vivir y Pues cómo lo superaste? para mí fue un momento donde me quedé sin trabajo, donde por la mala relación con mis padres me fui de la casa y que además estaba mal de salud. Y entonces, pues vi que estaba solo y que tenía que hacer algo para poder cambiar mi vida. Tenía que tomar las riendas, dejar de esperar que alguien más se hiciera cargo y decir, si quiero realmente lograr cosas y ayudar a otros, tengo que empezar por mí. Entonces siempre es primero nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, para poder lograr hacer las cosas y después de ahí poder ayudar. Ok. ¿Cómo saliste cómo superaste eso? O sea, porque, amigo, yo lo que quiero es que me digas cómo. Yo ya sé que estás bien preparado y que estás bien, ya sanaste todas tus heridas, que de verdad tienes una inteligencia emocional muy fuerte, pero en ese momento, ¿qué hiciste? Porque si yo ahorita estoy en la calle, sin padres, sola y abandonada, no creo que me lleguen todas esas ideas para sanarme. O sea, en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Te lloraste? ¿Te dolió? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías? Vuélvete, amigo, vuélvete vulnerable. Sí, claro. Fíjate que en ese momento, ¿no? Un amigo le habló a otro amigo y le dijo que si me daba asilo en su casa.
Entonces yo llegué a su casa y me dijo, bueno, ahí hay un cuarto, y ahí hay un catre y ahí te puedes acostar. Dice, y como no sirve el baño, como había un baño como de servicio, dice, puedes usar mi baño. Dice, pero ni siquiera tomes del agua que hay ahí. Wow, Sí, fue muy fuerte. Entonces, recuerdo mucho esa noche irme a dormir sin haber cenado nada, ¿no? Con hambre. Y yo hablé con la vida y dije, esto está muy difícil, yo no quiero ya continuar. Y la vida me dijo, bueno, pues si no quieres continuar, pues ya, ¿no? Pasa a la siguiente ventanilla. Eh, pero si vas a continuar, cambia, o sea, haz algo diferente. Entonces, recuerdo muy bien que en esa noche yo tomé la firme convicción de decir, no va a volver a pasar otro día en mi vida donde yo me vaya a dormir con hambre. Porque fue una sensación de mucho desamparo, de mucho dolor, de decir, bueno, si tenía todo y ahora cómo estoy aquí. Pero uno tiene que tomar esa convicción de decir, yo me tengo que reconstruir. Afortunadamente, y claro, nosotros no podemos hacer todo nosotros solos. Eso es verdad. Una de mis tías después ya me ofreció que me quedara en su casa y a partir de ahí pues yo me puse a buscar trabajo. Llegué a trabajar haciendo pizzas en Domino's Pizza. No sé, ya dije una marca. trabajo en Domino's Pizza, ok. eh, para salir adelante, empezar otra vez, pues desde abajo, ¿no? A formar un patrimonio de nuevo y decir, no importa cómo, no importa qué tenga que hacer, pero nunca me voy a volver a ir a acostar con hambre. Así que pasaste hambre, te dormiste en la casa de un amigo, Sí. pediste asilo, ¿sí? Y de ahí decides reconstruirte. Porque tenías opciones. En la vida hay opciones, dice nuestro mentor. Te puedo preguntar, cuéntame algo de ti que nadie sabe que lo has vivido, que no lo has compartido y que lo superaste tú solo. Pues fue cuando, por una serie de malas decisiones que fui tomando, la relación con mis papás iba mal, yo empecé a experimentar problemas de salud y coincidió también con que me corrieron del trabajo. Entonces, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía ya un hogar porque me corrieron de mi casa. Entonces, eh, un amigo le pidió ayuda a otro amigo para que me dejara simplemente pasar la noche en su casa. Fue en ese momento donde ahí, vulnerado, porque esta persona me dijo, bueno, pues sí puedes dormir aquí en la casa, pero solo ahí en un catre y no puedes ni siquiera agarrar un vaso con agua. Entonces, en ese momento, yo que nunca había experimentado una carencia tan grande, tuve que irme a dormir con hambre en el estómago. Y para mí fue tomar una decisión, poder, me podía haber rendido en ese momento, ¿no? Decir, ya no tengo nada, no tengo un propósito de vida, eh, la regué en todos los aspectos posibles y pues me puedo retirar de esta vida, ¿no? O decir, o si me decido quedar y con todo el dolor y con todo lo que estaba experimentando en ese momento, salir adelante, usar los medios que tuviera a mi alcance para poder volver a levantarme. En ese momento, afortunadamente, una de mis tías me ofreció quedarme en su casa y a partir de ahí poder buscar empleo, pero pues no,
no conseguí un empleo de lo que yo había estudiado y eso fue un empleo haciendo pizzas. Y recuerdo muy bien que me encontré una conocida que fue a ese local y era un local en el metro. Pues, y recuerdo muy bien la cara que puso cuando me vio yo haciendo pizzas ahí, como una gran decepción, ¿no? De decir, bueno, yo lo conocía cuando estaba bien y ahora que me vio así, y dije, bueno, pues esto es lo que hay ahora, pero no me va a derrotar esta situación, sino que voy a hacer acopio de todas mis fuerzas, de todo lo que sé, para a partir de aquí ir construyendo lo que viene. Y ese fue tomar esa convicción y esa decisión de decir, no importa lo que tenga yo que hacer, no voy a volver a irme a acostar con hambre. Nunca. Y por eso hice todo lo que hice. Y construí todo lo que he construido hasta. Muchas gracias. Gracias por compartir. Es honroso el trabajo, aunque sea haciendo pizzas. Yo hice hamburguesas. Uno de mis emprendimientos, de mis trabajos, fue hacer hamburguesas en la adolescencia. Así que te felicito. Sabes, quiero decirte que te admiro y que yo también hoy invito a la audiencia a que se hagan responsables de su vida, como tú lo hiciste de la tuya, como has construido todo lo que has hecho porque tomaste la decisión, ¿sí? Así que muchas gracias por haber estado como mi invitado en este episodio y estoy segura que mucha gente lo va a compartir. Así que Muchas bueno, gracias. esto fue Conexiones, tu camino al éxito, historias reales que transforman vidas.